voy a presentar en 3-4 minutos el libro, una presentación que yo no pretendo hacer, pero que sí que hará nuestro autor, don Jesús Ángel Rojo Pinilla. El libro podemos adelantar que es un compendio de artículos, viene en algunos lugares, ¿no?, hablando de artículos, pero yo preferiría llamarlo relatos. Explica una parte de nuestra historia, una parte de nuestra historia que como militares muchos de nosotros queremos, pero que los civiles también quieren y nos gustaría pues mostrar, ¿no?, al público en general esos episodios de grandeza y de heroicidad que muestra el libro. También me gustaría señalar que este libro ayuda a combatir la leyenda negra, esa gran mentira que tenemos que soportar por los años de los años. Son 36 relatos que empiezan desde la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, pasamos a Filipinas, la conquista del oeste, hasta Vancouver, hasta la otra esquina del continente americano. Pero también habla de héroes, de personas, de figuras legendarias como Bernardo de Gálvez, figura que se va recuperando, la figura de Blas de Lezo, que podemos considerar ya recuperada después de su ostracismo, Hernán Cortés, Pizarro, en fin, toda una serie de leyendas de nuestra historia. El libro también tiene un prólogo de don Augusto Ferrer Dalmau, conocido en este aula de cultura porque tuvimos la suerte de contar con él en una colaboración. Y sin ánimo de robar tiempo, ¿no?, para la explicación del libro, para la presentación, sí me gustaría subrayar una frase de este prólogo, ¿no?, y en ella que nos ayudaría a reflexionar, ¿no? Nos dice don Augusto que somos herederos de un pasado admirable que tenemos que transmitir a generaciones futuras. Las ilustraciones también son de este autor, no todas, pero sí en gran parte, que ayudan a embellecer el libro y, desde luego, a realzar el relato, ¿no?, porque nos permite ver con realismo cómo se sitúan los acontecimientos que tratan de expresar en estas historias. El epílogo también está a la par que el libro, es de don Antonio Maravini Martínez de Lejarca. Este señor es descendiente directo de don Blas de Lezo y Olavarrieta, uno de los héroes en los que podemos leer a lo largo del libro, ¿no?, que estamos comentando. El famoso defensor victorioso de Cartagena de Indias. Y del autor, ya para ir cerrando, sin ánimo de extenderme, me gustaría señalar que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y experto en comunicaciones e imagen. Además, es director del Grupo de Comunicaciones del Distrito y, desde luego, un amante apasionado, como se señala en el libro, de la historia en general y la historia de España. Bien, con esta breve introducción voy a dar paso al autor. Pero antes de esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer es ver un par de vídeos, ¿correcto? Pues para dar el protagonismo que merece, te cedo la palabra, Ángel. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. 400 años del Imperio Español en un libro. La batalla de Pavía tuvo lugar el 24 de febrero de 1525 entre Francia y los ejércitos imperiales. La batalla de las Navas de Tolosa fue una auténtica cruzada, una empresa colectiva que unió naciones y reinos por encima de sus divisiones y luchas feudales.
grandeza y heroicidad. Cuando éramos invencibles, repasa las grandes batallas del Imperio Español en las que salimos victoriosos. Tras la batalla de la Isla de Flores, España vuelve a convertirse en dueña del mar. La batalla de San Quintín fue una batalla transcurrida el 10 de agosto de 1557 entre las tropas españolas y el ejército francés, con victoria decisiva para España. Héroes de nuestra historia que sirvieron al orgullo de una nación. La batalla de Lepanto, la guerra de sucesión, las grandes fragatas. Cuando éramos invencibles, muestra cómo una pequeña nación que no llegaba a los 8 millones de habitantes dominó el mundo durante 2 siglos. Un homenaje a recuperar la historia olvidada de España. Para mí es un placer estar en Badajoz, primero porque es una ciudad muy especial para mí, ya que tengo familia que vive en esta ciudad, y estar en Extremadura, esta gran Extremadura, esta Extremadura en la cual tengo metido mis raíces, esta Extremadura que tiene que estar muy orgullosa de haber salido de aquí esos grandes héroes que hicieron una de las mayores gestas de la historia universal, como fue el descubrimiento y la conquista de América. Esos héroes que se juntan también con estos tercios legendarios, ¿no? Estos tercios que han hecho único a los soldados españoles y únicos. Esta semana es única para luchar, como decía, contra la leyenda negra. ¿Por qué? Porque la historia de España ha sido totalmente manipulada, hecho una caricatura de la misma. Estamos hablando de en que en su momento pues, España era un gran imperio, teníamos grandes rivales, y esos grandes rivales, pues lógicamente, tenían que utilizar pues, todas las armas posibles, pues como fueron la leyenda negra, que era una guerra de propaganda, para desprestigiar al enemigo. Pero lamentablemente una gran parte de la sociedad española ha admitido esa leyenda negra como algo propio. Si a eso le sumamos la división de nuestro sistema educativo, donde no tenemos una historia común, y además el dominio de la historiografía inglesa, donde ha ocultado nuestros grandes éxitos, haciéndolos muy pequeños, pues tenemos como resultado que el conjunto de la sociedad española no conoce nuestra verdadera historia, una historia de la cual tenemos que estar muy orgullosos, una historia que muy pocos países en el mundo, yo diría que es la más importante de Europa, la historia de España, porque España no solo fue un imperio, España ha dejado un legado, y ese legado se llama la hispanidad, donde 500 millones de personas hablan el español, donde 500 millones de personas de diferentes razas, culturas. Estamos hablando que en Hispanoamérica los españoles, por ejemplo, dejamos 24 universidades, mientras que Portugal en Brasil dejó 0. La hispanidad, lo que fue nuestro imperio, es algo totalmente diferente de esa leyenda negra falsa que nos han contado. En definitiva, lo que trata de reivindicar el libro es que nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que somos, nosotros tenemos que defender nuestra cultura, nuestra historia, nuestras raíces y nuestro pasado, porque es un homenaje a nuestros ancestros, un homenaje a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, bisabuelos, porque España no es resultado, como si nos hubieran traído en su momento un ovni y nos hubiera metido aquí. España es uno de los grandes países ahora mismo del mundo, es un país donde tenemos una calidad de vida que muchos lo desearían. El 80% de la población mundial seguramente le gustaría venir a vivir a nuestro país, y eso es resultado del esfuerzo de todos nuestros antepasados, de la sangre, del sudor, que lucharon para hacer lo que hoy somos, un gran país que unido volveremos a la vanguardia como siempre hemos estado. El libro Cuando éramos invencibles, con ilustraciones del gran pintor Augusto Ferrer Dalmau, para mí el mejor pintor de batallas del mundo, y como decían, el epílogo del descendiente primogénito de Don Blas de Lezo, ¿no?
es importante, ¿no?, que la historia la acerquemos al conjunto de los ciudadanos de una forma sencilla, de una forma donde no solo los eruditos pueden saber esa historia, sino el conjunto de la sociedad, de una forma fácil para que la gente pues tenga los conocimientos por lo menos básicos y pueda desarrollar. Y en esta Semana de los Tercios, que desde aquí felicito a la Brigada Mecanizada de Badajoz y a sus responsables, porque es un hecho importante llevar esa cultura de los tercios, porque hoy precisamente estaba desayunando y me comentaba un chaval de unos 17, 18 años que si estaba trabajando, venía de vacaciones a Badajoz, y le decía que no, que venía a presentar el libro, y me decía, pues, ¿y dónde lo vas a presentar? Digo, pues dentro de la Semana Cultural de los Tercios. Digo, ¿sabes lo que son los tercios? El chico se me queda dudando y dice, lo único que conozco de los tercios es la cerveza. Lamentablemente esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Bueno, le tuve que explicar un poco lo que eran los tercios. Los tercios, que yo creo que tienen su origen, aunque posteriormente ya se van creando, ya con Carlos V, en una persona única y especial, un genio militar, como era el Gran Capitán. El Gran Capitán que tenía que ser recordado como Napoleón, como Rommel, como Patton, tenía que tener un lugar único en la historia universal, porque este señor, este gran estratega, este militar español, cambió para siempre la historia de hacer la guerra, el que transformó la guerra medieval, a la guerra moderna. Y cómo el Gran Capitán demuestra en esa campaña de Nápoles cómo vence la famosa batalla de Cerignola a los franceses, utilizando por primera vez de forma defensiva y muy eficaz esas armas modernas como eran los arcabuceros, ¿no? Yo creo que este es el principal motor que mueve posteriormente lo que sería una historia militar gloriosa de un imperio que no termina en los 150 años que éramos imbatibles, un imperio que dura 400 años y que nuestro legado continúa en Hispanoamérica, nuestro legado cultural, nuestra sangre, nuestras raíces continúan en el mundo, ¿no? Y hablando de tercios y de cómo el Imperio español consigue, digamos, ese cambio radical de la forma de hacer la guerra y de dominar el mundo, pues eso no es resultado de la casualidad, como nos intentan vender. No es resultado de que Colón llega a América de casualidad, de que, bueno, que nos toca la lotería, como trata de vender esa falsa historiografía anglosajona, ¿no? El resultado de que España dominara el mundo, de que España fuera una gran potencia única, es consecuencia de que estaba compuesta de grandes personas que, para desgracia de muchos, tenían nombre español y apellido español. El conjunto de circunstancias que rondan o que hablan de nuestra historia es lamentablemente algo incomprensible. Si en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, pues tuvieran un personaje como el Gran Capitán, habría 500 películas. Si otros países tuvieran personajes, pues como hablábamos de Don Blas de Lezo, pues tendrían 500 películas, 50 calles, y todo el mundo sabía quién es. Desgraciadamente en este país, con intención o sin intención, se intenta borrar la historia de España para que, lógicamente, como decía un gran político inglés, las personas que conocen su historia son personas más libres y personas más fuertes, ¿no? Conocer nuestras raíces es la base para poder enfocar o poder avanzar en nuestro futuro. Y hoy tenemos un cuadro muy especial, que es el Milagro de Empel, del gran pintor Augusto Ferrer Dalmau. Y es otro de los capítulos, ¿no?, del libro, El Milagro de Empel, donde los tercios españoles demuestran una vez más que no eran simples soldados, ¿no? Esos tercios que formaban esa gran hermandad militar, única hermandad militar,
que no solo luchaban lógicamente por sus sueldos, sino que luchaban por su país de una forma muy especial, y no solo por su país, sino por sus compañeros. Era una unidad mítica porque tenía una cohesión única, y eso les hacía invencibles. Y eso es lo que pasó en el milagro de Empel, cuando nuestros hombres estaban totalmente rodeados por los herejes holandeses y ya en circunstancias pues muy lamentables, ¿no? Porque la situación era muy precaria, rodeados por la flota holandesa, por los fuertes. El almirante Holland decide abrir los diques para que se quedaran totalmente aislados en ese monte de Empel. Ellos nos ofrecieron una rendición digna, ¿no? Pero nuestra gente se negó a rendirse y luchó hasta el último momento. En esos momentos se produce cuando un soldado español estaba cavando pues una trinchera, descubre un retablo flamenco de la Inmaculada Concepción, y ese momento lo utiliza el maestre de campo Boadilla para arengar a nuestros hombres. Arengábamos a nuestros hombres diciéndoles que Dios estaba con nosotros, y claro que estaba Dios con nosotros, porque al día siguiente se produjo un hecho excepcional, ese hecho que las aguas se helaron, algo que nunca había pasado. Y vimos cómo nuestros soldados, y por primera vez en la historia militar, unos soldados de tierra vencen a una flota holandesa. En esos momentos el almirante holandés decía que Dios era español, lógicamente que Dios estaba con España. Es un ejemplo, ¿no?, de determinación que tenemos los españoles, donde en los momentos más difíciles siempre sacamos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Podemos hablar de circunstancias como el milagro de Empel, podemos hablar de circunstancias, pues por ejemplo, como le sucedió al gran Blas de Lezo, ¿no?, en Cartagena de Indias, en un momento donde parecía que todo estaba perdido. Vemos que los españoles sacan lo mejor de ellos mismos, y eso, por ejemplo, la leyenda negra no lo niega, ¿no? La leyenda negra siempre nos ha querido poner como un país decadente, como un país que todo lo bueno que ha tenido ha sido por casualidad, y eso no es cierto. En el libro tenemos muchísimos más apartados donde hablamos de los tercios, como por ejemplo la batalla de San Quintín. Pues prácticamente anulamos la amenaza francesa durante casi 50 años, o la batalla de Nordlingen, donde los invencibles ejércitos suecos que llegaban atravesando toda Alemania prácticamente a las fronteras de nuestro imperio, pues a llegar a Nordlingen, el jefe de esas tropas suecas tan prepotente decía que nuestros tercios eran hombres harapientos que pertenecían a un imperio en decadencia, ¿no? Y ahí se vio cómo en la colina de Albut los tercios de Idáquez aguantaron esas 15 embestidas de los invencibles ejércitos suecos, y en definitiva, al final, cómo esa formación militar venció a las nuevas formas de hacer la guerra que nos traían los suecos. Después de la batalla de Nordlingen, la amenaza sueca desapareció. Pero la historia de España, y aquí veo el cuadro, por ejemplo, de Rocroi, lo bueno que tiene el libro que solo hablamos de victorias, ¿no? Es verdad que luego tenemos una decadencia a partir de la segunda mitad del siglo XVII, pero España resurge en el siglo XVIII, ¿no? España resurge a partir de la entrada de los Borbones, casi de sus cenizas, y vemos cómo al perder, digamos, lo que fue Flandes, que fue casi pues nuestro Vietnam particular, España se enfoca donde siempre tenía que haber mirado, que era América. América, donde teníamos a nuestra gente, a nuestras raíces,
España enfoca las miradas en América y hay un resurgimiento en todas las áreas, tanto de la flota, de nuevo de nuestro ejército. Y vemos en este siglo cómo, decíamos antes, nuestros soldados o nuestro imperio incluso llega a alcanzar más territorios, porque España dominaba pues desde lo que era la Patagonia hasta parte, llegó a tener hasta factorías en Alaska, ¿no? O cómo dominábamos el Océano Pacífico, que le llamaban el lago español. De hecho, hay dos anécdotas, ¿no? Todo el mundo conoce esas películas que nos venden donde los piratas ingleses asaltan continuamente nuestros barcos y nos ponen en ridículo, ¿no? Pues, por ejemplo, el galeón de Manila fue pues una de las operaciones marítimas que tuvo mayor éxito en el mundo, porque solo se perdieron 2 galeones de Marina en 250 años. Eso, lógicamente, no nos lo cuentan. Siempre cuentan la historia peyorativa para minusvalorar lo que fue España y su imperio. Y vemos, por ejemplo, cómo España participó decisivamente en lo que fue la guerra de la independencia de los Estados Unidos, y ahí tenemos un gran héroe que ahora se está reivindicando, que es Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez, que fue decisivo, y sobre todo fue España decisiva en la independencia de los Estados Unidos, porque todo el mundo tiene que recordar que cuando España no participaba en esa guerra, pues George Washington todas sus batallas las basaba en derrotas, como el famoso Lafayette, mítico Lafayette, dentro del punto de vista de la propaganda, pues lógicamente sus resultados militares eran desastrosos, y hasta que España entra en la guerra con prácticamente 20.000 efectivos, y sobre todo las acciones militares de Bernardo de Gálvez y esa mítica toma de Pensacola, donde se produce el famoso hecho que los marinos no querían entrar en la bahía y Bernardo de Gálvez atraviesa esa bahía con su bergantín Galveston y posteriormente le siguen toda la flota española, y posteriormente se llega a tomar lo que es Pensacola, que era en ese momento la capital de la Florida. Estamos hablando que siempre la propaganda nos ha tratado muy mal, y desgraciadamente nosotros tampoco hemos hecho nada para que la historia fuera diferente. Vemos, por ejemplo, que la mayoría de los españoles no saben ni siquiera que participamos en la guerra de los Estados Unidos y que Estados Unidos debe su independencia a España. Vemos que la mayoría de los españoles lo único que se le ha enseñado es una leyenda negra falsa de la cual nadie puede sentirse orgulloso. Y yo desde aquí quiero reivindicar que la historia de España es totalmente diferente a lo que nos han contado en el colegio y en los libros. ¿Y por qué digo que es totalmente diferente? Porque muy pocos países, vamos a hablar por ejemplo de Hispanoamérica, ¿no? de esa leyenda negra. España consideraba a Hispanoamérica como parte de su territorio. Cuando se descubre las Américas, la reina Isabel la Católica consideraba a los indios como súbditos de la corona, no como esclavos, no como colonos. En 1512 se hicieron leyes para proteger a los indígenas, y en 1542 se hacen las leyes nuevas, que eran perjudiciales para los colonos españoles, porque terminan con las encomiendas. ¿Ustedes se imaginan a los británicos o a los ingleses o los franceses haciendo leyes contra sus propios colonos? Lo cierto que yo no me lo imagino y nunca lo hicieron. Hablan de exterminio. España nunca exterminó a nadie, todo lo contrario, se mezcló. El único exterminio que ha habido aquí ha sido de esos indios de Norteamérica. Ustedes se van a México, a Cuzco,
a Guayaquil, a cualquier lugar de Hispanoamérica y verán ese mestizaje. Ahora váyanse a Nueva York, váyanse a Detroit o a Chicago y verán que ahí sí que no existe ningún mestizaje. Por eso tenemos que luchar contra las mentiras de la leyenda negra y, en definitiva, luchar por destacar quién hemos sido, porque si destacamos quién hemos sido, la gente se sentirá orgullosa y podremos tener un futuro mejor. Yo voy a terminar porque el tiempo es muy pequeño. Simplemente hemos hecho un homenaje a Bernardo de Gálvez en una edición especial con un cuadro exclusivo de Bernardo de Gálvez de la batalla de Pensacola, hecho por Augusto Ferrer Dalmau, único para coleccionistas, y ese ha sido un pequeño homenaje a Bernardo de Gálvez. Como no me queda más tiempo, porque el tiempo está muy limitado, me gustaría, si quieren, 5 o 10 minutos de preguntas para los asistentes. Muchas gracias, Jesús, por la presentación de tu libro. Muchas gracias. Jesús, gracias por tu desplazamiento, pero sobre todo por que no sea el único, el primero. El primero sí, pero no el único. Muchas gracias.